Hola a todos y todas, mi nombre es Jimena Ron y empezamos un programa más de Tostando Granizo. Y yo soy Ana Changuini, estamos en una entrega más con un tema muy interesante para la ciudadanía, Jimena Ron. Hoy vamos a hablar acerca de la impugnación del decreto 645 emitido por Guillermo Lasso. Les voy a explicar así rapidito el contexto del caso porque tenemos dos invitados especiales que hoy nos van a comentar un poco más de este tema. Y bueno, en el gobierno del presidente Guillermo Lasso se emitió el decreto 645 que reduce el impuesto a los consumos especiales de algunos productos, entre ellos las bebidas alcohólicas, las bebidas azucaradas, los cigarrillos, las armas también, y esta reducción del impuesto a los consumos especiales genera de alguna manera el aumento en el consumo de estos productos. Precisamente por esto se presentó una acción de protección para impugnar la emisión del decreto 645 en el contexto de que había una política pública de parte del gobierno y que generaba, digamos, la vulneración al derecho a la salud. ¿Qué fue lo que se planteó en esa acción de protección? ¿Cuáles fueron los efectos de esa acción de protección? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora respecto a eso? Es lo que vamos a conversar con nuestros dos invitados, con Daniel Dorado y Valentina Castañari. Castañari es correcto la pronunciación. Ok, ellos participaron dentro de esta acción de protección. Daniel como parte de los accionantes, como parte del colectivo Todos por la Vida. Y Valentina fue también amicus curiae dentro de este proceso. ¿Qué fue lo que se planteó un poco? Eso es lo que queremos conversar el día de hoy. Así que Daniel y Valentina, bienvenidos. Muchas Muchas gracias. gracias, Jimena y Ana. Bueno, creo que podríamos iniciar, si les parece, Daniel, comentando a quienes nos escuchan, nos ven en este momento en términos sencillos, en qué consistió el decreto 645 y cuál era el impacto, cuál fue el impacto para la sociedad ecuatoriana. ¿Y qué fue lo que ustedes señalaron? En términos muy sencillos y concretos para que quienes nos escuchan se puedan enganchar rápidamente a esta temática. Sí. Bueno, en líneas generales, Jimena, creo que lo ha descrito muy bien. Fue un acto normativo del presidente en el que básicamente reduce impuestos a varios productos que en la terminología de salud pública se denominan productos nocivos. ¿Por qué? Porque están relacionados con la generación de un bloque de enfermedades que se denominan enfermedades no transmisibles, que básicamente tienen relación con el consumo o uso de estos productos. Eh, este decreto, pues básicamente determinó que se iba a generar una reducción al momento que el consumidor adquiere estos productos. ¿Qué pasa con esto? Cuando nos acercamos a comprar un cigarrillo, por ejemplo, va a ser mucho más económico adquirirlo al precio que está en el mercado. En líneas generales diría que eso es básicamente lo que hizo el decreto. ¿Qué efectos tiene? Uno, que al reducirse estos impuestos, pues los productos se hacen más asequibles, entonces se incrementa o se puede incrementar el consumo de estos productos, principalmente por poblaciones, pues que la Constitución denomina como vulnerables, los niños, las niñas, los adolescentes, pero también otro segmento de la población que ya está enganchada al consumo de estos productos. Jimena habló de los cigarrillos, pero también habló de las bebidas alcohólicas, también habló de las bebidas azucaradas, como son las gaseosas. También el decreto se pronunció sobre las armas de fuego concretamente y también sobre las fundas plásticas. Sobre esto pues podemos ir hablando, pero básicamente eh, lo que se generó fue eso, que sea más fácil acceder a estos productos. Esto de las armas, además, Anita, es bien interesante porque la reducción en el decreto 645 va del 30%, del 300% que era, que estaba antes al 30%, es decir, el acceso a las armas era mucho más grande, digamos, a razón de este decreto. Pero ahí creo que es importante antes de preguntar qué fue, cuál fue, digamos, el papel de los amicus, también ahí, Daniel, preguntar. Entiendo yo que se juntaron algunas organizaciones para formar el colectivo Todos por la Vida para presentar la acción de protección, ¿no es cierto? Me parece a mí
Puedo estar equivocada, pero me parece que no hay antecedentes en el país de presentación de una acción de protección para impugnar una política pública en ese sentido, digamos, en temas de salud. ¿Qué fue lo que les motivó a unirse como organizaciones? Digamos, ¿cuál fue este hilo conductor y cuál era el objetivo específicamente con la presentación de la acción? Sí, gracias, Jime, por esa pregunta, porque en efecto, como lo señalas, al menos de lo que también tenemos constancia, es uno de esos pocos o si no primeros esfuerzos que se llevan a cabo en el Ecuador. Uno que tiene un amplio poder de convocatoria, porque decir esto es nos hemos agrupado bajo la denominación de colectivo Todas y Todos por la Vida, pero es un colectivo informal de alguna manera, no es que tengamos una personería jurídica propiamente, sino que el sentimiento frente a este tipo de cuestiones que no es la primera que sucede en el país, ¿no? Este tema de adopción de medidas que reversen o vayan en contra de derechos constitucionales, principalmente el derecho a la salud, en temas que tienen que ver, repito, con este gran grupo y seguro Valentina les va a compartir un poco más de las implicaciones que tiene de hablar de enfermedades no transmisibles. En Ecuador es la principal causa de muerte de las y los ecuatorianos. Daniel, ahí te interrumpo un poco y antes de irnos, y antes pasar la fase del procedimiento, tengo que decirlo a quienes nos escuchan en este momento, que ha sido un caso que ha tenido, ha generado un poco de controversia, ¿no? Y en el ámbito legal, en el ámbito procesal, con los constitucionalistas ecuatorianos particularmente, y se ha dicho que no había, y nada más aquí como para generar esa posición o esa expresión de parte de ustedes, que no había propiamente un derecho subjetivo que se estaba vulnerando al tratarse de un reglamento que abarcaba precisamente y que era en sí mismo un cuerpo objetivo. Y esto en términos de procesal constitucional, y aquí que tenemos a Jimena, que es extraordinaria en esto y profesora de procesal constitucional, es precisamente el corazón de lo que deberían ser las garantías constitucionales. Entonces, no sé si sobre esto tengan algún comentario, en realidad ha generado bastante controversia, pero sabemos que el derecho se hace así, y tal vez adelantarme un poco en eso. El Sí, derecho tiende efectivamente a dar esos saltos, a dar avances, a desarrollar, a evolucionar, y siempre hay una primera vez y hay un primer caso que va abriendo trocha, ¿no? sí, en efecto, entonces, ya para ir conectando las dos preguntas. Uno, entonces está este sentimiento de adopción de medidas que van en contra del derecho a la salud, que tienen que ver con este gran bloque de las enfermedades no transmisibles. Y concretamente, pues este fue un detonante en el 2023 que la verdad, pues, uno causó una gran preocupación de muchos y muchas de los miembros que integramos este colectivo, porque a este colectivo se han sumado sociedades científicas ecuatorianas, se han sumado eh, diversas organizaciones no gubernamentales que hemos recibido el apoyo, por eso también está acá Valentina, de universidades del extranjero que vienen siguiendo muy de cerca todos estos temas, porque siempre nos hemos visto a una coyuntura, desafortunadamente, la falta de recursos con los que cuenta sociedad civil, la falta de una política pública estructurada que se vaya desarrollando de manera progresiva, pues nos lleva a que muchas veces se toman este tipo de decisiones que de entrada y ya como para ir conectando un poco a tu pregunta, Ana, vienen de la mano de un comportamiento, de una serie de presiones directas o indirectas de diversas corporaciones transnacionales. Detrás de estos productos, como lo hablábamos al inicio, están grandes gremios económicos como es la industria tabacalera, la industria de bebidas azucaradas, la industria del alcohol, la industria de los productos plásticos, por supuesto, la industria de las armas. Y pues, sin entrar en detalles, porque seguro la conversación nos llevará allá, pero en la construcción de política pública, pues las injerencias y los intereses que persiguen estas corporaciones, que básicamente es lucrarse, por decirlo en términos muy sencillos, pues lleva a otros a que se adopten medidas, como lo fue este decreto, que de entrada, pues al generar una disminución en lo que va a costar circular el producto cuando esté en el mercado, pues sin duda les va a generar
una mayor ganancia sin tener en cuenta los costos que esto genera para la población en general. Tú hablabas de si hay vulneración a derechos, si este era el camino a través de la acción, si hay un derecho subjetivo. Seguro con Jimena podremos tener un diálogo bien interesante sobre esto, pero de entrada lo que se planteó uno es utilizar una herramienta que está en la Constitución, una acción de protección contra política pública. Uno, al argumentar cómo la construcción de una política impositiva es en efecto una política pública, y en esto nos centramos cómo al implementarse esta política se genera vulneración de derechos frente a una colectividad que son los consumidores, que a su vez son titulares de derechos difusos. Dos, cómo un solo decreto tiene una múltiple afectación, porque este decreto, reiteramos, cobijó varios productos. Entonces no solamente se alegó la vulneración al derecho a la salud, sino también al derecho a la vida, al medio ambiente sano, el derecho a la seguridad, entre otro catálogo de derechos. Y bueno, y así lo reconocieron los jueces de instancia, ¿no? No voy a ahondar en muchos más detalles, pero de entrada lo dejaría ahí. Los derechos se ganan peleando, dicen, ¿no es cierto? O sea, que sí, hay un tema debatible en cuestiones técnicas, pero los derechos no se nos conceden de manera fácil, así que hay que pelearlos un poquito, Valentina. Yo sé que ustedes participaron a través del Instituto NIL, ¿no es cierto? Como Amicus Curiae, y cuéntanos un poquito qué fue lo que hicieron, cuál fue su intención de participar y cuál fue también el impacto o la influencia de su intervención dentro del proceso. Muchas gracias, Jimena. Bueno, nosotros desde el Instituto O'Neill, en particular desde el Global Center for Legal Innovation on Food Environments, justamente trabajamos en la intersección entre salud y derechos humanos, y nuestro foco está en el trabajo legal para prevenir factores de riesgo de enfermedades no transmisibles y promover entornos saludables. Entonces, como parte de nuestro trabajo, los impuestos saludables están bien en el centro por su importancia, no solo para generar las condiciones apropiadas para que las personas puedan tener vida saludable, es decir, entre otras cosas, desincentivando los productos que generan daño para la salud, como algunos de los que estaban aquí en juego en el decreto en Ecuador, las bebidas azucaradas, el tabaco, o los alimentos ultraprocesados, sino además porque también tienen la capacidad de generar recursos económicos que luego pueden usarse para promover activamente derechos, y también son importantes fuentes de ahorro para los sistemas de salud cuando pensamos que las enfermedades no transmisibles están creciendo de una manera alarmante en el mundo. Hoy causan más del 70% de las muertes a nivel global y están sobrecargando sistemas de salud que ya están muy sobrecargados, como vimos entre otros momentos en la crisis por el COVID, y que vamos a seguir viendo con más énfasis en el futuro. Entonces, nuestro trabajo un poco está pensado desde la salud y los derechos humanos, pensando también en la prevención en salud, y esto me parece que conecta muy bien con la pregunta anterior que hacía Ana. ¿Por qué nuestra intervención? ¿Por qué nos parecía importante esto? Es porque en los impuestos saludables están en juego los derechos humanos, está en juego el derecho a la salud, y en ese sentido el derecho a la salud no solamente pensado como la provisión de bienes y servicios, de tratamiento en salud, sino también como prevención, ¿no? Que es parte de cómo está receptado el derecho a la salud en el derecho internacional, que aborda y forma parte de la prevención de lo que es la garantía del derecho a la salud, y entre otras cosas eso necesariamente implica generar las condiciones para que las personas puedan vivir vidas saludables, abordando los determinantes de la salud, que son por un lado determinantes sociales, como la educación, el acceso al agua potable, la vivienda, y por otro lado los determinantes comerciales, como también nos decía Daniel, que son esas actividades de los productos y las actividades de empresas que generan productos nocivos para la salud, como el tabaco, las bebidas azucaradas, que como tales tienen que ser abordados por el Estado, por los estados, para desincentivar ese consumo y justamente generar condiciones apropiadas para que la gente viva con salud. Por eso cuando un poco se discutía esta idea de si se violaba o no el derecho a la salud o otros derechos humanos con el decreto, nuestro abordaje era, bueno, si pensamos en la salud como prevención, claro que se está en juego este derecho, porque aún si no hay una afectación directa inmediata, esto genera esta
facilitación, o sea, esta mayor asequibilidad de los productos nocivos genera condiciones para que las personas consuman más estos productos, se enfermen más y así tengan menos salud. Entonces, por un lado, Valentina, sí. te interrumpo ahí. Eh, cuál es un poco la tendencia en la región? Yo sé que Ecuador no está solo bueno, en la política de Estado que se ha venido dando respecto a generar esta carga impositiva para desincentivar precisamente el consumo de todos estos ítems y de la variedad de productos que hemos mencionado. Y también puedo decirles un poco que me consta que en los otros países también la carga impositiva es enorme, enorme. Tal vez tengamos algunos ejemplos cercanos y decimos, no, no, en los países vecinos y aquí cruzando la frontera es barato. Pero realmente si viajamos un poquito más allá, la carga impositiva es enorme. Realmente da susto lo elevados que están los costos en estos productos y definitivamente eso responde a una política pública. No sé si ustedes desde NIL tienen alguna referencia, algunos datos que podemos compartir con quienes nos están escuchando ahora mismo en Tostando Granizo, para que conozcan un poco cuál es la tendencia impositiva en la región y en el mundo respecto a estos productos. ¿Es algo aislado de Ecuador o es una política generalizada? Sí, claro. Los impuestos saludables se están aplicando en todo el mundo y cada vez más, y es una de las políticas que justamente la Organización Mundial de la Salud promueve como una de las más costo efectivas para reducir el consumo de estos productos nocivos. Solo para pensar en la región, México tiene impuestos a las bebidas azucaradas y a la comida chatarra, fue uno de los primeros países en abordar esa política y ya hay evidencia científica que muestra cómo han bajado el consumo de esos productos, por lo cual se muestra la efectividad de esos impuestos. Impuestos al tabaco hay en la mayoría de los países del mundo, además, los impuestos al tabaco forman parte de las políticas que son recomendadas por el Convenio Marco para el Control de Tabaco, que es un tratado internacional vinculante, quiere decir que es obligatorio para los países adoptar las medidas que están allí. Y entonces realmente son muy extendidos. A veces no se logra el nivel de impuestos que se desearía o que son recomendados por salud pública, pero de todos Y en modos los están siendo... porcentajes, Valentina, en los Sí, porcentajes, qué tan elevado está el porcentaje de Ecuador versus estos países que tú estás mencionando? ¿Tienes ese dato? Ecuador, sí, Daniel seguramente nos puede aportar más, pero Ecuador en tema de tabaco, por ejemplo, ni siquiera llega a las recomendaciones internacionales que son por encima del 70%, y con esto reducía aún más. En bebidas azucaradas la recomendación está alrededor del 20%, que tampoco, digamos que es más de lo que generalmente los países han adoptado. En Colombia recientemente se ha adoptado también impuestos a las bebidas azucaradas y a los ultraprocesados. También se ha demandado en la Corte Constitucional por parte de las industrias la constitucionalidad de esta medida, y la Corte Constitucional ya ha dicho que es una medida de salud pública, ha ratificado la nocividad de los productos que están grabados en esos impuestos. O sea que hay mucho desarrollo en la región y realmente uno de los puntos centrales por los que nos parecía importante participar en este proceso era por la regresividad, es decir, por el retroceso que hacía esta política que ya estaba avanzada en Ecuador, y con esta medida justamente se disminuía el nivel de protección. Y eso sí es algo que no hemos visto pasar en otros países. Generalmente las recomendaciones son que los impuestos se vayan subiendo con el tiempo para garantizar que siga funcionando ese efecto de desincentivo que tiene en el consumo, y además, por supuesto, que pueda incrementarse la recaudación, que se puede usar luego, como decía anteriormente, directamente para la promoción activa de derechos. Pero esta idea de retroceder es algo que no se ha visto en otros lugares, por lo cual nos parecía súper importante participar y también un poco aportar que desde el derecho internacional de los derechos humanos esa regresividad era injustificada y por lo tanto violaba los compromisos internacionales que tiene Ecuador a nivel internacional. O sea que no es solamente parte de la discrecionalidad de lo que podía hacer el Poder Ejecutivo, sino que estaba violando sus obligaciones internacionales. Es una discusión además que no termina, me parece, ¿no? Y aquí debo decir algo, creo que es importante también, Ana lo debe de recordar, tener en cuenta que la Ley de Desarrollo Económico tiene una norma que establece que el presidente de la República puede cambiar el decreto, los decretos, cambiar, mejor dicho, modificar los porcentajes del impuesto a los consumos especiales mediante decreto ejecutivo. Eso es algo que salió a partir de la Ley de Desarrollo Económico del año 2022,
21, 22 y digamos de alguna manera hizo más fácil este camino para que el presidente pudiera mover estos impuestos a través de decreto ejecutivo que antes no podía, ¿no? Que era más difícil a través del proceso parlamentario y tal. Entonces, creo que también no hay que perder de vista esa posibilidad. Creo que nos quedamos aquí porque no tenemos más tiempo, Daniel y Yo tengo Valentina. yo tengo dos preguntas más pequeñas, espero que sean pequeñas. Una me da curiosidad, Daniel. El gobierno los contactó, intentó hacer una mesa de trabajo, generar una mesa de diálogo a partir de la acción que ustedes pusieron. ¿Hubo alguna expresión o reacción por parte del gobierno para poder sentarse a hablar con las organizaciones? Bueno, de entrada la respuesta es no. Y quiero acotar un detalle que no es una cuestión menor en todo este proceso. Este decreto ejecutivo se expide en enero del 2023. Frente a la pregunta que hacían de los porcentajes y demás, en efecto, Ecuador está por debajo de muchas de las recomendaciones internacionales. Las reducciones más grandes se dieron en los productos de tabaco, pero concretamente en estos dispositivos que están a la boca de los niños y niñas que los habrán visto incluso en los centros comerciales, los cigarrillos electrónicos, una reducción del 150% al 50% y en el bloque de armas, ¿no? ¿Cuáles fueron unas dificultades del caso? Ecuador desafortunadamente no tiene muchos estudios actualizados en cómo se ha generado el patrón de consumo en estos temas. Pero en el tema que me querría referir es que el 2023 fue uno de esos quizás pocos años dentro de los últimos 10 años en el país que se generó el primer ajuste por inflación a estos productos. Fue un incremento de 1 centavo, por ejemplo, en cigarrillos, por poner un ejemplo, se pasaba de 16 centavos a 17 centavos. Ajá. Eh, Esta reducción la acató el gobierno, porque esto hace parte de la ley, de la ley tributaria ecuatoriana, cuando se alcanzan un porcentaje de la inflación que debe ser como un incremento de 10 puntos más o menos. Y bueno, cuando este incremento se dio, salió toda la comunidad de salud pública a felicitar al país por generar una medida que de alguna manera, si bien estaba lejos de las recomendaciones internacionales, pero estaba generando una medida en avance en virtud del principio de progresividad. ¿Qué fue lo que llamó la atención? Que ni bien el SRI adopta la medida, a las 2 semanas el presidente emite este decreto, fruto de la facultad que estás mencionando, Jime, de esta ley del 2021 de la ley de emergencia por el COVID. Esta ley también fue muy controversial porque recordarán que esta ley se adoptó, incluso entró por ministerio de la ley, ¿no? Era una de las de urgencia económicas. Correcto. Me recuerdo porque Y incluso estuvimos centrados en el debate de que el presidente no debería de tener esa competencia. correcto. Entonces, bueno, de entrada, como para dejar un mensaje en qué estamos ahora, ¿no? Ese decreto generó afectaciones a derechos. Ahora el colectivo hace un mes más o menos radicó ya una acción de inconstitucionalidad en contra de esa facultad que desde nuestra lectura, por supuesto, es inconstitucional y transgrede el principio de reserva de ley, porque otra de las cuestiones que no se pudo argumentar en este caso, no nos contactaron, el Ejecutivo nunca pudo acompañar el reporte del Ministerio de Finanzas, que es parte de lo que indica la ley. El Ministerio de Salud emitió un criterio técnico expresando lo improcedente de adoptar el decreto y pese a esto no fue tomado en cuenta. Pero bueno, en ese camino está el colectivo. Presidencia de la República ha presentado una acción extraordinaria de protección en contra del fallo de segunda instancia que dejó sin vigencia el decreto 645. Así que estamos en esos dos frentes, ¿no? El camino de la inconstitucionalidad por el que ha orado el colectivo y bueno, el tema de cómo se mantiene el Ejecutivo en que esta facultad es legítima y en que quiere defenderla y pues la va a seguir defendiendo. Así que pues esperamos que la Corte Constitucional siga obrando en virtud de proteger el desarrollo progresivo de estos derechos, ¿no? Yo quisiera agradecerles, Daniel, Valentina, por eh, por esa información, por ese aporte que nos están dando ahora para poder mantener al día a quienes nos escuchan ahora mismo y quienes siguen, por supuesto, los podcasts de Tostando Granizo. Creo que es una temática que no se agota,
definitivamente vamos a tener más que comentar en adelante y ojalá los podamos tener nuevamente en este programa, querida Jimena Ron. Ha sido un gusto, Daniel y Valentina. Muchísimas gracias por, como dice Ana, por permitirnos entender de manera más fácil este tema que pareciera un poco alejado, pero imagínense ustedes lo cercano más bien a la población, el discutir acerca de salud pública que forma parte de la política. Soy Jimena Ron y se despide de ustedes. Nos despedimos de ustedes a partir de esta discusión de salud como política pública desde Tostando Granizo. Nos vemos en el siguiente programa. Soy Ana Changuín, nos vemos en el siguiente podcast. Gracias por acompañarnos.